Saludos a todos, familia. Espero que se encuentren bien. Gracias a todos por su apoyo. Acuerden siempre que el apoyo no es a mí, es al Señor, a Dios que me inspiró a defender la fe católica. Que antes, 3 años atrás, yo no hacía nada de esto y Él vino de la nada a buscarme y me dijo, ponte a estudiar. Y yo, por la fuerza del Espíritu Santo, estoy aquí con ustedes compartiendo. Yo pienso que yo soy un lector, como un lector. Yo traigo los padres de la iglesia, la Biblia Reina Valera, de vuelta, el Evangelio. Y yo siempre les pido oraciones a todos ustedes, a todas estas personas que están apoyando este ministerio. Se los agradezco, los amo. Y seguimos, de verdad me siento muy feliz, siento que Dios me da la fuerza. Siempre tenemos a Joros en nuestras vidas, pero hay que buscar el tiempo para el Señor y siempre acordarnos que más caridad, más amor que esto no hay. Que nosotros no nos importa que nos persigan, no nos importa que nos rechacen y seguimos ahí tratando de llevar este evangelio a nuestros amigos que no nos quieren, no nos rechazan, lo que sea, pero seguimos con amor. Les quiero dar las gracias, nos mantenemos orando todos. Vamos a ponernos en oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, te pedimos por los enfermos en los hospitales, en los nursing homes, eh, todas las personas enfermas. Eh, Consuélalos, ayúdalos a cargar su cruz. Te pedimos por los fieles difuntos y por todos estos difuntos que lamentablemente nadie ora. Nosotros oramos por ellos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Familia, hoy vamos a hablar un momentito de la excomunión, que a veces quizás nosotros estamos excomulgados de la iglesia y no lo sabemos. Vamos a leer un poquito este documento. Vamos a buscarlo aquí. Yo lo cogí del Monseñor Libardo Ramírez Gómez. O sea que es un obispo. ¿Qué es la excomunión? Es una sanción que impone la Madre Iglesia a quienes considera hijos suyos que la aman y que les va a doler un distanciamiento potencial en algunos momentos de la comunión de la familia eclesiástica, con miras a reparar, o sea que para esto es la excomunión, mira a reparar el orden violado por alguno de ellos por grave transgresión de alguna de sus leyes, con miras a la enmienda del transgresor. Entre, está entre las penas medicinales de la iglesia y busca más que todo la conversión de quien haya cometido una falta grave. Ahora, quizá un ejemplo, porque vamos a hablar al final de la excomunión de Martín Lutero. Martín Lutero, cuando lo excomulgaron, no le importó, porque lamentablemente ahí no estaba obrando Dios, ahí estaba obrando la carne, el enemigo. Vamos a ver aquí de qué se priva el excomulgado. Está en el canon 1331, el Código de Derecho Canónico, derecho que rige la Iglesia, en el párrafo, dice 1, que determina que los excomulgados quedan privados de a. Tener cualquier participación ministerial en la celebración del sacrificio eucarístico o en cualquier de otras ceremonias del culto, padrinos, lectores, predicadores, o sea que no pueden llevar a cabo, un sacerdote no puede llevar a cabo el sacramento, celebrar sacramentos o sacramentales y recibir los sacramentos. No puedes recibir, ejemplo, si no estás bautizado, bueno, no creo bautizado, la Eucaristía, la confesión, etcétera, etcétera. Desempeñar oficios, ministerios o cargos eclesiásticos. En el párrafo 2 se dispone
Cuando la excomunión ha sido impuesta o declarada, el reo, si quiere actuar en contra de lo que se prescribe en el párrafo anterior, ha de ser rechazado o debe cesar la ceremonia litúrgica, a no ser que obste causa grave. O sea que esta persona que fue excomulgado debe parar de hacer los sacramentos porque ya está excomulgado, no tiene el mandato de, de ser sacerdote, obispo o lo que sea. Ok, ahora vamos. ¿Desde cuándo existe la comunión? Prácticamente desde la presencia de Jesucristo en la tierra. Él dijo, por ejemplo, en varias ocasiones, que no sea capaz de aceptar esto no puede ser mi discípulo. Al anunciar la institución de la Sagrada Eucaristía, cuando muchos se fueron de su lado ante esa gran verdad, Jesús no retira su palabra y está dispuesto a quedarse solo si sus seguidores no la aceptan. Juan capítulo 6, 67. O sea que, eh, pues ahí Jesús, pues Dios, si no me quieres seguir, pues no puedes seguirme. Si no crees en mí, no puedes seguirme. San Pablo a su tiempo separa de la comunidad a los que han cometido pecados que los han hecho indignos de pertenecer a ella. A través de la historia de la iglesia se ha implicado repetidas veces esta pena, habiendo caído en ella reyes y emperadores por sus delitos y por rebeldía ante las enseñanzas de ella. Se supone que cuando a nosotros nos excomulguen, si hacemos algo mal y nos excomulguen, se supone que nos duela. Y se supone que nosotros sepamos que Cristo fundó una iglesia y que Cristo dejó sus sacramentos para salvarnos. Nosotros hacer cosas que hagan que nos excomulguen, pues nosotros estamos jugando con nuestra salvación. Y mañana voy a traer un tema de los padres de la iglesia que dicen acerca, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Se supone que nos duela cuando nos salgamos de la iglesia, no como pasa ahora, que los hermanos de nosotros eran católicos, de repente dicen, me voy de la iglesia, ahora soy cristiano. No eres cristiano, te saliste de cristiano. Ok, seguimos. ¿Para qué delitos se aplican? Vamos a ver, ¿para qué delitos se aplican? En casos muy graves, con recurso de su levantamiento reservado a la sede apostólica. Profanación de especies consagradas. Canon 1367. O sea que profanación de la Eucaristía, que la tiremos al piso a propósito, nos arrobemos, hagamos profanación de nos la llevemos a un brujo o algo, lo que sea. Pasan muchas cosas. Atentado contra Romano Pontífice, o sea que contra el Papa tener un atentado. Absolución de cómplice en pecado contra sexto mandamiento. Sexto mandamiento creo que es matar, ¿no? Vamos a ver. Sí, yo creo que es no matar. Contra la castidad. A ver. Fuera del placer de la naturaleza. Ok. Absolución de cómplice en un pecado contra el sexto mandamiento. Consagración de obispo sin mandato pontificio y quién lo recibe. O sea que, pues, un obispo que no fue ordenado por el pontífice. Violación del el secreto de confesión. O sea que un sacerdote que usted se confiese y divulgue sus pecados, ya está excomulgado. En otros casos graves, con recurso de levantamiento reservado al ordinario obispo del lugar, al apóstata de la fe. O sea que estas personas que eran católicos y se fueron a otra religión, renegaron de la fe, pues esas personas están excomulgados. Quizás a ellos no les importe porque ellos están muy bien en su secta,
Pero una persona apóstata está excomulgado de la Iglesia Católica. Un hereje, o sea que cuando se niega pertinazmente, vamos a leer un momento que lo tenía aquí, el catecismo dice, la incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Se llama herejía la negación pertinaz, o sea que se niegue tercamente, pertinazmente, después recibido el bautismo, o sea que haber recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con la fe divina y católica o la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. En otro significado dice un conjunto de herejías. Pero aquí el catecismo dice es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma es el rechazo de una sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometida. O sea que una persona que empiece a hablar mal del Papa es un cismático. Y esa persona que empieza a hablar mal del Papa, decir que es un hereje, que whatever, faltarle respeto, estar en contra de él, eh, decir que no es un papa real, esa persona está excomulgada y no lo sabe. Y por eso hacemos estos videos, porque ayudan a encontrar la verdad. O sea que todas estas personas que hablan mal del Papa, que son cismáticos, están excomulgados y la recomendación es que vayan a sus sacerdotes a buscar ese perdón de los pecados para que vuelvan a la comunión de la iglesia. Quizá usted está hablando mal del Papa, usted está comulgando en pecado. O sea que hay que cambiar eso y ser confesado. A quien procura el aborto, si éste se produce. O sea que esta persona que procura el aborto, que es matar, es excomulgado. A quienes son cómplices de delitos castigados con excomunión, siempre que éste no se hubiera cometido sin ayuda. Exacto, o sea que es cómplice de todas estas personas. Ok, vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué entienden por aborto? Así se lo presenta, con precisión, en en autorizado comentario al canon 1398 de la edición del Código Derecho Canónico hecho en Navarra. Acción dirigida directamente a matar un feto vivo desde el momento de la concepción, bien en vientre de la madre o bien fuera de él, y se consigue el efecto. O sea que una persona que haga esto está excomulgado, tiene que ir a confesarse para buscar la comunión. Existe penas en la iglesia para otros delitos graves. La excomunión no es una única sanción eclesiástica. Están otras con el entredicho Canon 1332 y la suspensión Canon 1333 cuando se trata especialmente de los clérigos. Hay penas muy severas para estos que pueden llegar hasta la expulsión del estado clerical. Hay también penas que para los homicidas, raptores o secuestradores y para quienes cometen otros atropellos, por los que deben ser castigados por el obispo local. Quienes lo realicen según la gravedad del delito, en 1397, el castigar el aborto con excomunión detona lo gravísimo que es ante la iglesia acabar con la vida de criaturas tan inocentes, las más débiles e indefensas. Ok. ¿Qué condiciones se requiere para incurrir en la excomunión? Latae sententiae. O sea que se incurre de por sí en ella al haber perpetrado un delito. La A, el canon 1321 del derecho canónico, indica ante todo que se trae de violación externa de una ley o precepto que le sea gravemente imputado por dolo o culpa. B,
que la infiltración haya sido deliberadamente, en que en la obra, en esas circunstancias, se presume la imputabilidad. C. En el canon 1323 se señala 7 circunstancias en las que no se incurre en penas eclesiásticas, que se sinteticen en estas palabras: edad, menor de 16, ignorancia, violencia o caso fortuito, miedo grave, coerción, legítima defensa. Pero un momentito. Mira, bajar la voz. Bajar la voz. Bajar la voz. Legítima defensa, carencia de razón, error al pensar que no cae bajo la pena. En el canon 1324 señala 10 circunstancias en las que se atenúan la gravedad del delito. Vamos a ver, yo creo que ¿quién puede levantar la excomunión? Ok, vamos a ver. Yo creo que ¿quién puede levantar? Vamos a leer esta. ¿Quién puede levantar? Vamos a leer esta por último. Y vamos a empezar con lo de Martín Lutero. ¿Quién puede levantar la excomunión? De las reservas de la sede apostólica, solamente ella, con advertencia que se ha de interpretar estrictamente. El excomulgado, por medio del ordinario del lugar, obispo local, pide la remisión a la penitenciaría apostólica de las no reservas a la sede apostólica ya impuestas y declaradas. El ordinario del lugar, o sea, el obispo, que promovió el juicio y declaró o impuso la pena, y el lugar en donde se encuentra el excomulgado, cualquier obispo dentro de la confesión sacramental puede quitarla. Los canónigos penitenciarios en el fuero sacramental, cuando no han sido declarados por la autoridad competente. El confesor que tenga facultad especial concebida para la Santa Sede como religioso de algunas comunidades. Padre Todo tiene el mandato por el Papa de perdonar estos pecados de excomunión. Por eso es que un sacerdote de la misericordia. El confesor en el fuero sacramental de las lates santae, aún declaradas en peligro de muerte, penitencia, el canon 966, y cuando no ha sido declarado, si resulta duro el penitente permanecer en estado de pecado durante el tiempo que sea necesario para que el superior provea, debe el confesor en este último caso imponer al penitente la obligación, bajo pena de reincidencia, de recurrir en el plazo de un mes al superior competente o el sacerdote que tenga facultad y deba imponer penitencia conveniente y también reparación en caso de escándalo. El recurso lo puede hacer el penitente por medio del confesor sin indicar el nombre del penitente. Yo creo que con esto está bien. Ahora vamos a leer un momentito aquí, que esto se los quería mostrar. Esto lo pueden buscar. Se llama este documento Decen Romanum Pontificem. Eso fue la carta de excomunión que se le envió a Martín Lutero, que él cogió y la quemó y no le hizo caso. Fue muy soberbio. Entonces vamos a leer un momento excomunión de Lutero. Vamos a leer parte porque es bastante larga y después seguimos otro día. Dice aquí excomunión de Lutero, preámbulo: por el poder que le ha sido dado por Dios, el romano pontífice ha sido designado para administrar las penas espirituales intemporales según cada caso lo merece. El propósito de esto es la represión de las malvados designios de hombres descarriados, porque se alejaron de la verdad, son descarriados, que han sido tan cautivos por el impulso depravado de sus malvados propósitos como para olvidar el temor
del Señor. Sí, porque eh, la Iglesia Católica fue el depósito de la fe, fue la verdad relevada del Señor. Cuando nosotros nos vamos por encima de eso, nosotros nos olvidamos de Dios, faltamos al primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, perdimos el temor de Dios y hacemos lo que nos da la gana, como hizo Adán y Eva, que comieron del fruto del bien y el mal. Pues Martín Lutero, él vio lo que estaba bien y él hizo lo que le dio la gana. Temor del Señor, desechar con desprecio los decretos canónicos y los mandamientos apostólicos y atreverse a formular dogmas nuevos y falsos e introducir el mal del cisma en la iglesia de Dios. Eso fue lo que hizo al principio. O apoyar, ayudar, adherirse a tales cismáticos que se ocupan de dividir el manto sin cortaduras de nuestro Redentor y la unidad de la iglesia, una fe ortodoxa. El Señor dijo en Juan 17:21 que seamos uno. Entonces no nos podemos dividir. Martín Lutero quiso dividir la iglesia. Ahora me acordé de algo, que estas personas que dividen la iglesia en Judas capítulo 1, que es el único capítulo que tiene, dice el versículo 19, mira, del 18, ellos os decían, pues Judas está hablando de los falsos profetas, al fin de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que crean divisiones, viven una sola viven una vida solo natural sin tener el espíritu. Esta persona que eh, lleva a cabo o promueve la división, dice aquí Judas, viven una vida solo natural sin tener el espíritu. O sea que una persona que divide no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inspiró a estos discípulos por palabra de Jesús que todos tenemos que ser uno. O sea que por eso es que atacar la unidad de la iglesia es un gran pecado que llevó a cabo Martín Lutero. La otra vez hablé con un hermano protestante y me dijo, mira, es que la iglesia católica pecó y cuando tú pecas, Dios te deja. El Señor dijo, Mateo 16:18, que nada iba a destruir su iglesia y eso entra de adentro y de afuera. Y el Señor dijo, a ti te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra lo será desatado en los cielos. No dice, si te portas mal, te quito todo. O también dijo en Mateo 28, 19, 20, yo estaré aquí con ustedes hasta el fin del mundo. Ahí no dice hasta ustedes, si ustedes pegan, los dejo. No, no dice eso. El Señor sabe que nosotros somos pecadores. El apóstol Juan no dejó a Cristo porque Judas pecó. Eso es totalmente erróneo. Seguimos. Por tanto, conviene al pontífice para que el barco de Pedro no perezca, navegar sin piloto ni remero, tomar medidas severas contra tales hombres y sus seguidores y multiplicar las medidas punitivas y otros remedios adecuados para asegurarse de que estos mismos hombres autoritarios, devotos, como están a propósito del mal, junto con sus seguidores, no deben engañar a la multitud. O sea que este le puso, mira, Martín Lutero, te dimos break, no te arrepentiste, no dijiste, mira, erré, pues mira, hay que tumbarlo ahí porque vas a confundirme a todas las personas. Y eso fue lo que pasó. De los simples con sus mentiras y sus artimañas engañosas, ni arrastrados a compartir su propio error y ruina, contaminándolos con lo que equivale a una enfermedad contagiosa. Es una enfermedad contagiosa. En su casa todos eran católicos, eran 10 católicos y ahora nada más hay 2. Y los otros son protestantes. Es una enfermedad contagiosa. Enfermedad.
También corresponde al pontífice, después de haber condenado a los cismáticos, asegurar su confusión aún mayor, mostrando públicamente y declarando abiertamente a todos los cristianos fieles cuán aún formidables son las censuras y los castigos a los que tal culpa pueden conducir. O sea que las culpas que el castigo todo el mundo lo tiene que ver para que vean que mira, esto pasa cuando tú apostatas, haces herejía o cismático, con el fin de que mediante tal declaración pública ellos mismos puedan regresar. O sea que esto lo hacen público para que ellos digan, mira, te equivocaste, a ver si ese corazón tiene un remordimiento y vuelven a la fe. No ha pasado porque cada vez son más soberbios, en confusión y remordimiento a su verdadero yo, retirándose sin reserva de las conversaciones prohibidas, el compañerismo y, sobre todo, la obediencia a tan malditos excomulgados. De esta manera pueden escapar de la venganza divina y de cualquier grado de participación a su condenación. ¿Por qué? Porque el Señor dejó sacramentos. ¿Por qué? Porque quiere salvarnos. El Señor vino. Mira, ustedes van a hacer esto porque yo quiero que ustedes se salven. Entonces vino Martín Lutero y dijo, mira, no necesitamos esto. O sea que tú no necesitas del Señor para salvarte. Tú vas a hacer tu propia doctrina, tu propio dogma. Por eso es que él dice, mira, están condenados, se salieron del barca. Porque la iglesia es como el barca de Noé, que todo, el viento, la lluvia lo ataca, pero sigue ahí. Entonces, si te sales de ahí, porque el Señor lo dijo, fuera de la vid, se mueren, se caen, se secan y lo llevan a quemar. Eso es lo que sucede, esa es la iglesia. Fuera del Señor, porque es el camino, la verdad y la vida, nosotros tenemos que seguirlo. Si nos alejamos de Él, pues no estamos en la vida, no estamos en la verdad y nos morimos. Eso es lo que pasa. Por eso es que el Papa dice eso. O sea que dice el primer punto, aquí el Papa relata su anterior bula Exsurgent Domine y continúa. Punto número 2. Se nos ha informado, voy a leer este punto ya, que después de haber sido exhibida en público, esta misiva anterior y transcurrido el intervalo o intervalos que prescribían 60 días, o sea, le dieron unos días para que se arrepintiera. Y por la presente damos aviso solemne a todos los fieles cristianos de que estos intervalos han transcurrido y se han transcurrido. Muchos de ellos, de aquellos quienes habían seguido los errores de Martín, tomaron conocimiento de nuestra misiva y de sus advertencias y mandatos. El espíritu de un consejo más sano los hizo volver a sí mismos. O sea que cuando, cuando leyeron o repartieron esta misiva, muchos volvieron, dice aquí, volvieron a sí mismos, confesaron sus errores y abjuraron de la herejía a instancia nuestra y volviendo a la verdadera fe católica, obtuvieron la bendición de la absolución con que los mismos mensajeros habían sido facultados. Y en varios estados y localidades de dicha Alemania los libros y escritos de dicho Martín fueron quemados públicamente como habíamos ordenado. O sea que fueron para allá, le dijeron, mira, si no se arrepienten, van a ser excomulgados. Y hay personas que volvieron a la verdad. Qué bonito eso. Ojalá fuera así. Ahora lamentablemente nosotros les predicamos con su misma Biblia, con los padres de la iglesia y vean mis comments, como ven, como me mandan al infierno. Seguimos. Sin embargo, el mismo Martín, y esto nos causa una gran pena y perplejidad, esclavo de una mente depravada, ha desdeñado revocar sus errores,
dentro del plazo prescrito y aviarnos noticias de tal revocación, a venir él mismo a nosotros. Es más, como una piedra de tropiezo, ha temido no escribir y predicar cosas peores que antes contra nosotros y esta santa sede y la fe católica e inducir a otros a hacer lo mismo. O sea que o sea que no se arrepintió, siguió predicando mal, siguió engañando a las personas. Ahora ha sido declarado hereje. Hereje es, ¿qué es un hereje? Un negar pertinaz. Dice pertinaz es tercamente una verdad revelada. Ejemplo, Jesús es Dios. Ah, no, Jesús no es Dios, es un profeta, como hacen los testigos de Jehová. El cuerpo de Cristo, el pan, la Eucaristía es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, que es una herejía, no, eso es un símbolo. Nos confesamos con el sacerdote porque Jesús dijo, el que ustedes perdonan los pecados les son perdonados, al que no, nos confesamos directamente con Dios, eso es una herejía. Una enseñanza diferente a lo que enseñó Dios. La iglesia católica es la iglesia de Cristo. No, todas las iglesias son iguales. Eso es una herejía, una enseñanza diferente a lo que enseñó Dios. Ok, ahora ha sido declarado hereje. Así también otros, porque habían otros. Cualquiera que sea su autoridad y rango, a quienes no les ha importado su propia salvación, pero públicamente y ante todos los ojos de los hombres, se convierten en seguidores de la secta perniciosa y herética de Martín. Hermanos, de aquí es que salieron los hermanos protestantes, de una secta perniciosa y herética de Martín. De ahí salieron. Después salieron los Enrique VIII con los presbiterianos, los anglicanos, los bautistas, los mormones, los pentecostales, los evangélicos, todos han salido de esta secta perniciosa y herética de Martín. Y le brindaron abiertamente y públicamente su ayuda, consejo y favor, animándolo en medio de ellos en su desobediencia y obstinación o obstaculizando la publicación de nuestra dicha misiva. Tales hombres han incurrido en los castigos establecidos en la misiva y deben ser tratados legítimamente como herejes y evitados por todos los cristianos fieles, como dice el apóstol en Tito. Vamos a leer Tito 10:11, que este es el problema. Nosotros quizás no estamos preparados y nosotros no los evitamos. Nosotros los invitamos a que nos prediquen, que nos enseñen esas cosas heréticas. Pero dice Tito, y esto es palabra de Dios, a usted le invitan a un bautismo en una iglesia protestante o le invitan a una misa y usted va. O una misa, no, un culto. O usted los invita a predicar. Los invitan a escuchar las prédicas y usted va. Pero la Biblia, la palabra de Dios dice esto. Evita discusiones necias, genealogías, contiendas y disputas sobre la ley, porque son inútiles y vanas. Al sectario, o sea, que el que divide, después de una y otra amonestación, rehúyele. O sea que a Martín Lutero lo amonestaron un par de veces. Después de una o dos o tres veces, rehúyele. Y eso fue lo que hicieron y esto es lo que dicen aquí. Dice, y deben ser tratados legítimamente como herejes y evitados por todos los cristianos fieles, como dice el apóstol Tito. Dice aquí, el sectario después de una o de dos amortaciones, rehúyeles. Vamos a leer el 3. Nuestro propósito es que tales hombres sean legítimamente clasificados con Martín y otros malditos herejes. Son malditos, no es que le está faltando respeto, es que se salieron y rechazaron al Señor. Y si nosotros no estamos con Dios, estamos con el enemigo. Malditos herejes y excomulgados. Y así como se han alineado con la obstinación en pecar de dicho
de dicho mártir también compartirán sus castigos y su nombre, al soportar en todas partes el título de luterano y los castigos que conlleva. Nuestras instrucciones anteriores fueron tan claras y tan efectivamente publicadas y nos adherimos tan estrictamente a nuestros actuales decretos y declaraciones que no les faltarán prueba, advertencia o cita. Nuestro decreto que siguen se dictan contra Martín y otros que lo siguen en la obstinación de su propósito depravado y condenable, como también contra quienes lo defienden y protegen con una guardia militar y no lo temen sostenerlo con sus propios recursos o en de cualquier otra manera. Y tenemos y presumimos de ofrecerle y brindarle ayuda, consejo y favor. O sea que está condenando a todas las personas que le ayudan, pero están también invitándolos a ayudarlos para que no se confundan y sigan en el error. Todos sus nombres, apellidos y rangos, por altísimo y deslumbrante que sea su dignidad, queremos que se tengan incluidos en estos decretos con el mismo efecto que si estuvieran enumerados individualmente y así pudieran enumerarse en su publicación, que deben ser impulsadas con una energía a la altura de sus contenidos. Ok, sobre todo estos decretamos la sentencia de excomunión, de anatema, maldito, ¿por qué? Gálatas capítulo 1, versículo 6, todo aquel que venga con un nuevo evangelio sea anatema, no es que se lo está inventando. Martín Lutero vino con otro evangelio, por eso escriben, le dan el anatema. Anatema de nuestra condena perpetua e interdicto de privación de dignidades, honores y bienes para ellos y sus descendientes, y de declarada incapacidad para tales posesiones del decomiso de sus bienes y del delito de traición a la patria. Y estas y otras sentencias, censuras y castigos que el derecho canónico impone a los herejes y que están expuestas en nuestra antedicha misiva, decretamos que hayan recaído sobre todos los hombres para la condenación. Esto es bastante largo, lo pueden leer. Pero faltan como 7 puntos más, pero es demasiado larga. De ahí más o menos. Después lo podemos seguir. Pero esto fue lo que sucedió. Martín Lutero le mandaron esto y no le importó. Siguió soberbio. Pero nada. Gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado. Gracias por su apoyo. Dios los bendiga. Acuérdense apoyarme a mí. Cuando ustedes comparten, se suscriben, le dan like, ustedes están ayudando a evangelizar al mundo con una persona que viene aquí a hablar de los padres de la iglesia, con la reina Valera, a mostrarle la doctrina al mundo. ¿Okay? Bueno, Señor, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.